luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Estamos nuevamente llegando hasta sus hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una muy buena semana y que estén dispuestos a compartir estos minutos con nosotros a través de interesantes temas que entregamos a ustedes cada sábado basados en las Sagradas Escrituras. Queremos recordarles, siempre como es nuestra costumbre al inicio del programa, la dirección de nuestra página web donde usted puede leer interesantes temas y reflexionar acerca de ello, y también por supuesto dejar sus preguntas y comentarios. www.idnp.cl, donde estaremos contentos de responder cada una de sus preguntas. También le queremos dejar cordialmente invitados a reunirse con nosotros en San Rosendo, en Balmaceda 17, en los horarios de reunión de las 10:30 a las 16 horas. En esta tarde nos acompaña nuestro hermano Nelson Ulloa, a quien le damos una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, mi estimado hermano. Muy buenas tardes, estimada hermana, y muy buenas tardes también, estimado televidente, por acompañarnos nuevamente en nuestro programa. Hoy día vamos a tener un interesante tema que nos trae nuestro hermano Nelson, denominado la doctrina de Cristo. Hay mucha gente que dice ser hijo de Dios o estar militando en alguna iglesia. Hay muchas iglesias que se dicen ser la iglesia de Dios verdadera, pero ¿cuántas de ellas o cuántos de nosotros estamos haciendo la doctrina que verdaderamente trajo nuestro Señor Jesucristo? Este tema nos lo va a traer nuestro hermano Nelson, pero antes yo quiero dejarles cordialmente invitados para que escuchemos una hermosa alabanza. De vuelta entonces nos encontramos con el tema la doctrina de Cristo.
Naturalmente, después de nuestro saludo, agradezco la atención que podáis prestar a este interesante tema. Tal como me consultó la hermana moderadora, yo le dije acerca de cómo podíamos titular esta pequeña conferencia, la doctrina de Cristo. Indudablemente que al hablar de la doctrina de Cristo, estamos en un tema que debemos indudablemente conocer desde el principio, porque el final es muy largo. Voy a invitarles a que leamos en el libro de Juan, capítulo 7, y leamos entonces del versículo 15 al versículo 18, para que podáis vosotros mismos daros cuenta que está mal dicho la doctrina de Cristo. Y maravillábanse los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él justicia. Es decir, partimos aclarando inmediatamente, y tal como lo dice nuestro propio Señor Jesucristo, dice: la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Es decir, la doctrina viene de Dios, Él es Hijo de Dios, por lo tanto la doctrina es de Dios. Y ahí es donde radica, creo yo, y a mi juicio, la necesidad absoluta de nosotros como creyentes de determinar efectivamente qué significa la palabra doctrina, en qué consiste, por qué nosotros tenemos que seguir determinada doctrina, si debemos seguirla, no debemos seguirla. Son tantas las preguntas que surgen inmediatamente cuando entramos en esta temática, que yo pienso, como tiene relación directamente con la fe que nosotros queremos seguir en el aspecto religioso, entonces es necesario que sepamos muy bien de qué estamos hablando, qué estamos haciendo, dónde vamos. Ya queda establecido inmediatamente entonces que la doctrina es de Dios, la doctrina religiosa. ¿Y por qué hablo ahora de la doctrina religiosa? Porque tenemos que entonces entender primero que nada qué significa la palabra doctrina. Y si ustedes van, digamos, a la etimología de la palabra, que todas tienen una procedencia, se van a encontrar con el fenómeno muy simpático, para mí al menos, que esta palabra, la palabra doctrina, probablemente está identificada como una forma y no se establece exactamente su origen etimológico. Es decir, doctrina entonces podemos definirla de la forma siguiente, a juicio mío. La doctrina es digamos, la propuesta que le hace a usted un grupo determinado que existe dentro de la sociedad. Es así entonces como si nosotros encontramos que la sociedad humana está dividida en diferentes doctrinas. ¿Y de dónde sale nuestra doctrina? De grupos direccionales que presentan una oferta por la cual nosotros podemos seguirla o no seguirla. Los filósofos, por ejemplo, en sus tiempos determinados ofrecieron enseñanzas y caminos de vida, por así decirlo, costumbres, formas que había que aceptar. Y la gente ha ido tras de eso. Y de la misma forma, entonces, si es así la propuesta, nosotros elegimos un camino de vida para nuestra propia vida, es un camino a seguir, una conducta de vida para nosotros.
De manera entonces de que, definiendo más o menos en ese sentido el término de doctrina, podemos comprender que cuando dice Cristo, nuestro Señor Jesucristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y el que quisiera hacer su voluntad, la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Entonces, ¿por qué es interesante ahora? Porque la misma palabra establece que hay diferentes formas de doctrina, y aquí ya estamos hablando plenamente de lo que significa la enseñanza con respecto a la fe, porque el mundo está dividido en términos generales en dos corrientes muy grandes: los que creen que hay un ser superior llamado Dios, y los que no creen en ese ser superior. Y de ahí en adelante entonces surgen una serie de cosas, de religiones, sectas, propuestas que son todas propuestas para que usted vea cuál es la conveniente. Y aquí nosotros, con la misericordia de Dios, la iglesia de Dios del nuevo pacto, que es esta que le habla semana a semana a usted, que le da el mensaje que Dios le ha entregado para que lo divulgue, le va a mostrar una vez más que tenemos razón, que esta es la iglesia de Dios, esta es la verdadera doctrina de Dios, a la cual usted tiene que atender, digamos, por su propio beneficio. ¿Y por qué lo hablo de esta manera? Porque estamos justamente la sociedad humana está dividida en diversas enseñanzas que le son repartidas, pero dentro de todas las enseñanzas en las que ha hecho mucha penetración la gente son las enseñanzas, las ofertas de carácter religioso. Si usted ve, por ejemplo, el mundo dividido en cuántos miles de sectas religiosas, pero de las cuales hay dos que son sobresalientes, que son la fe católica y la fe del mundo llamado evangélico. Ahora, si fuera así tan sencillo, también sería muy fácil poder elegir una u otra, pero resulta de que la que tiene, digamos, una línea que es invariable es la propuesta de la Iglesia Católica. Entonces nosotros tenemos que verificar si efectivamente esa propuesta de la Iglesia Católica corresponde a la doctrina que vino a decir nuestro Señor Jesucristo, porque Él hablaba y admiraba a la gente, y la gente lo admiraba, y de dónde aprendió, qué significa eso. Y fue ahí donde Él le aclara a los fariseos y saduceos, que eran doctores de la ley de Dios de ese tiempo, le dice: mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. De manera entonces que aquí tiene usted un tema muy importante para usted mismo, y nosotros lo hemos tratado de analizar bajo esa perspectiva, y bajo esa perspectiva también yo quisiera mostrarle lo que Dios dice a través de su santa palabra. Les voy a invitar, por ejemplo, a que leamos en el libro de Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. En una carta enviada por el apóstol Pablo, a Timoteo, que fue su discípulo, para que él entonces, que estaba encargado de distribuir la doctrina de Dios en toda el área que él abarcaba junto a Pablo, estuviera claro el asunto desde el punto de vista de la doctrina. Dice así, 1 de Timoteo capítulo 4, voy a leer el versículo 1 al 3. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse, mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con nacimiento de gracia participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada.
Entonces, como aquí estamos hablando solamente del aspecto de la doctrina, y hemos establecido que la doctrina son propuestas de la sociedad, digamos, en sus instituciones, pero además de eso también hay una propuesta que le hace Dios para su vida, para su forma de vida. Y entonces aquí Pablo señala que el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, calculemos del tiempo que él hablaba, donde ya se habían manifestado estas diversas enseñanzas, ¿cómo estaremos en el tiempo de hoy día? Analizando estas nuevas propuestas con referencia a la doctrina de Dios, y teniendo claro que doctrina es la enseñanza que a usted le han hecho, la propuesta que le han hecho, no es una propuesta que le han hecho para que usted entonces la asuma o no la asuma. Por ejemplo, para poner la situación más clara todavía, usted tiene la oferta que le hace el Partido Comunista y le hace la oferta que le hace el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? que no son contrapuestas, pero en el fondo las son, ¿ya? Entonces usted se decide por la democracia cristiana o por el Partido Comunista, fuera de los miles de las otras que hay, socialismo, en fin, muchas cosas que yo no voy a entrar en el terreno, que no es el terreno que nosotros nos compete en esta oportunidad, sino que hablemos entonces ahora directamente de las doctrinas que tienen que ver con relación a la fe en Dios. De manera que aquí ya se establece de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué razón? Porque el que sigue la fe tiene que tener la doctrina verdadera. La fe en Dios significa fe en Dios igual doctrina verdadera. ¿Cuál doctrina verdadera? Doctrina de Dios. De manera entonces, aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, dice otro consejo, el versículo 9: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ella. Entonces el consejo de este versículo: no se ha llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. Es decir, que ya el ámbito de la doctrina de Dios había sido invadido por doctrinas diversas y extrañas a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir entonces rápidamente entrando, ¿qué es la doctrina de Dios? Y la doctrina de Dios es la oferta que Él le hace al ser humano, ¿no? Para que éste tenga un modelo de vida, y a través de ese modelo de vida que iba a asumir por sí y ante sí, porque nadie obliga, Dios no obliga a usted a seguir taxativamente su doctrina, es usted el que tiene que decidir. ¿Y cómo Dios guía al ser humano? Tenemos que ir, por ejemplo, al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en primer lugar, encontramos nosotros cómo el ser humano peca contra la voluntad de Dios. Y cuando ocurre este fenómeno, dice Dios: no contenderá mi espíritu con el del hombre, porque él es carne. Entonces, ahí parte la situación. ¿Por qué razón? Porque hay una lucha entre el bien y el mal. ¿Y cómo se produjo? Porque la primera transgresión del hombre fue sencillamente, y la conocemos, se ha hablado miles de veces, de manera que no es necesario ir a lo que dice la palabra, sino que sencillamente recordarlo, porque todo el mundo lo conoce. Sabemos que al hombre le fue entregado un paraíso en donde existía absolutamente de todo, y le fue dada la potestad para que dispusiera como quisiera de todo esa belleza que Dios le dio, con la única condición que no comieran de una determinada fruta. Y como se transgredió la voluntad de Dios, eso significó que al hombre, al ser humano, se le abrieron los ojos al conocimiento del bien y del mal. Y entonces empieza el proceso de usted mismo, si sigue la voluntad de Dios o no sigue la voluntad de Dios. Y usted ya está con el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y entonces
viene la situación del conocimiento de lo que es la enseñanza de Dios para el ser humano, y usted debe seguirlo o no seguirlo, porque, repito, no es ninguna obligación. En el capítulo 17 del libro de Génesis hay, a juicio mío, el inicio, cómo Dios le indica a usted un camino. Le indica un camino, lo vamos a leer, porque Dios hace un pacto. Él elige a un hombre llamado Abraham, para a través de ese hombre implantar un modelo de vida, con un pueblo determinado, con un grupo de gente determinada, y para que eso se llevara a efecto, entonces elige a una persona, Abraham, y esa persona no creía lo que oía, porque tenía una edad determinada, y a través de la edad determinada él no se encontraba capaz, digamos, de engendrar gente. Sin embargo, Dios es Dios, y Él hace, provee y ejecuta las cosas. Y aquí dice, hablando en el capítulo 17 del libro de Génesis, lo siguiente dice: voy a leer algunos versículos empezando por el 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es la condición? Que tenía que creer en Dios, hacer su voluntad. O sea, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que ese hombre buscara la perfección de su caminar. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gente, y no te llamarás más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gente, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Es decir, la oferta de Dios de crear una cosa instituida por Él, dirigida por Él, y que por supuesto iba a hacer su voluntad. ¿Y en qué consistía este pacto? El versículo 10 dice lo siguiente: este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado a dinero, de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto por vuestra carne para alianza perpetua. Es decir, Dios entonces elige una persona, repito, llamada Abraham, le cambió el nombre, lo alargó, Abraham hasta Abraham, porque Abraham en el nombre que Dios le dio significa padre de muchedumbre de gente. Es decir, y le dio un modelo de vida. Él tenía que hacerse una operación, digamos, en su carne, para poder entonces ser reconocido como hijo de Dios, y andar, por supuesto, en el camino hacia la santificación. Porque eso es el pacto que Dios hizo con Abraham, y ese era el significado del mismo. De manera entonces de que el camino de Dios empieza por una operación que tiene que llevar el hombre en su carne en esa oportunidad cuando se inició este proceso. De ahí para adelante, ¿cuál fue siguiendo el plan de Dios? Abraham efectivamente se hizo esa operación que Dios le dijo. Abraham conoció a una mujer por la gracia y la misericordia de Dios, y de acuerdo con eso, entonces ahí nace una simiente, la simiente elegida por Dios, que consistía en que Abraham tuvo una mujer, esa mujer tuvo sus hijos, y a través de ese hijo que llamado Isaac, que a su vez también volvió a casarse, nacieron los 12 hijos que compusieron la tribu
el pueblo de Israel, que fue el pueblo que eligió Dios como modelo de vida para toda la humanidad. De manera entonces de que ahí entramos ya en una situación que es muy larga de poder conversarla, de poder determinarla, pero no perdamos el hilo. Nosotros andamos buscando las doctrinas de Dios. Y ahí sí que ya entramos de lleno a conversar sobre la propuesta de Dios para el hombre, para la propuesta de Dios para el ser humano, la propuesta de Dios para que usted sea reconocido como hijo de Él, como hijo de Él. Entonces, como todas las cosas empiezan por alguna situación determinada y van cambiando a medida que va evolucionando la humanidad, la situación, ese mismo fenómeno pasó, digamos, con esta situación de ser reconocido como hijo de Dios, que implica llevar un modelo de vida, que implica aceptar una forma de hecho y de derecho con respecto a lo que Dios determina para él, en cuanto a cómo ser, cómo adorarle, cómo dirigir su vida. Y es así entonces como entramos nosotros a conversar un poco acerca del pueblo de Dios. El pueblo elegido por Dios fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ya ese pueblo Dios lo sometió a unas pruebas que nosotros las tenemos, las podemos comprobar. Las podemos comprobar. Porque Dios le dice a Abraham, tú vas a hacer tal cosa y de tu simiente va a ser lo que yo he elegido como modelo para el mundo del futuro. Y aquí en el capítulo 15 del libro de Génesis dice, después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa, porque esa era la ley que regía en ese tiempo. Si usted no tenía su familia, el mayordomo de su casa, ese era el que le da su propiedad, ¿ya? Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacólo fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si pudieras contar. Y él le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y díjole, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra, porque le estaba mostrando lo que él le había ofrecido. Y le dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué consideré que la tengo de heredar? Claro, porque Abraham le hablaba en ese momento donde él era absolutamente solo, tenía cierta edad que según él ya no podía tener simiente, y para peor tampoco lo existía la tal simiente, porque él era solo. Entonces le dice Dios, entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ello afligidos 400 años. Es decir, le habló primero que sí iba a tener una simiente, y que esa simiente se iba a multiplicar, pero que no iba a estar en ese terreno determinado que se le estaba mostrando, que era todo lo que correspondía al Israel del futuro que fue después y que todavía existe. Y entonces le dice, tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y será por ello afligido 400 años, que fue exactamente entonces lo que le pasó a la nación de Israel. Ustedes saben, la historia la conocen, todo el mundo lo sabe, estuvo en tierra de Egipto esclavizado durante los 400 años dicho por Dios, y cuando se cumplió el tiempo que Dios había establecido, Dios liberó a ese pueblo y le dio la tierra prometida por Abraham, y estuvo peregrino 40 años en el desierto hasta llegó a la tierra indicada por Dios, y ahí se concretizó la promesa, ahí nació el pueblo elegido por Dios,
Y Dios entonces le dio estatutos, ordenanzas, leyes y lo reconoció como su pueblo. Si el pueblo de Israel hubiese cumplido de acuerdo a la voluntad del Creador, indudablemente que tendríamos hoy en día un mundo totalmente diferente. Pero ese pueblo no siguió la voluntad del Creador. Ese pueblo no hizo lo que Dios le había ofrecido. No cumplió de acuerdo a lo que Dios le había ofrecido. Entonces fue desechado nuevamente y esparcido por una vez, vuelto a recuperar, y ahora estamos viviendo una fase diferente, porque gracias a todas esas circunstancias, como Dios es amor, como Dios no quiere que nadie se pierda, llegó el tiempo determinado por Él, y entonces Él envía a su Hijo. Dice la Santa Palabra, vamos a leerla en el versículo 16 del libro de Juan, que ya fue leído, me parece, en el programa anterior, porque nosotros no podemos hablar un lenguaje diferente, sino que interpretamos diferentes cosas que tienen relación con el mismo fin. Y cuando le dice aquí, por ejemplo, ¿qué pasó aquí? En el capítulo 3 de Juan está la visita que le hace uno de los príncipes de los fariseos, príncipe de los judíos, que era una persona perfecta en el conocimiento de la ley de Dios, y se acerca a Jesús, que ya había venido al escenario de esta tierra por propuesta de Dios, por supuesto, y le dice que vino hablando, dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Es decir, el hombre hacía todo de acuerdo a lo que era establecido por Dios para ese pueblo. Él era circuncidado en la carne, y Cristo trajo la nueva propuesta hecha por Dios. Tenía que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puede entrar una persona nuevamente en el vientre de su madre y nacer? ¿Ya? Entonces, evidentemente de que no se trataba de eso, sino que se trataba de que Él venía a cambiar todo el sistema de adoración que había sido establecido hasta aquel tiempo, y entonces significaba al mismo tiempo de que el nacimiento de nuevo no podía ser más, se acababa la circuncisión en la carne que identificaba a los hijos de Dios, y en lugar de la circuncisión en la carne venía la circuncisión en el corazón de la gente, y que significaba cómo se obtenía, no con mano de hombre, no con operaciones humanas, sino con la voluntad exclusiva del hombre, que tiene que querer la voluntad de Dios, experimente en él, amar a Dios, hacer sus cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, y de esa forma entonces comprometerse con Dios a hacer una vida nueva, una nueva criatura, mediante el bautismo. Dice aquí entonces la palabra de Dios, dice: y como Moisés, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ahí le explica el motivo por el cual Él vino a tomar posesión de aquí, de la tierra, ¿ya? Y le explica también: el que en Él cree, en el Hijo de Dios, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera entonces que nosotros vemos que Él vino con un objetivo, en un tiempo determinado, y Él entonces cuando habla estas cosas es que provoca la admiración a que tenemos como un príncipe de los judíos vino a hablar con Él, a investigar más. Pero cuando lo oían hablar se admiraban de por qué hablaba esas cosas que nunca ellos se habían imaginado, porque ya había un estamento que usted tenía que tener cierta clase, cierta escuela para poder hablar de las cosas de Dios. Y aquí se da vuelta todo el sistema, porque Dios había llegado el tiempo determinado por Él, envía a su Hijo hecho en carne, dice, y Él lo que deja desde el principio claro: yo vengo
no vengo a hablar de mis cosas, sino la doctrina de aquel que me envió, que es del Padre. De manera entonces que sabemos, para ir finalizando esta parte, que la doctrina de Dios es la enseñanza, la enseñanza que Él dejó establecida para que nosotros hagamos su voluntad, y esa está reflejada en este libro que usted seguramente lo tiene en su casa, y que si no lo tiene yo se lo recomiendo, la Santa Biblia, que es palabra de Dios, ayer, hoy, mañana y por todos los siglos. Dios bendiga su atención, y enseguida en el próximo programa veremos algunos ejemplos de esto referente a la doctrina de Dios. El Dios de paz sea con vosotros y bendiciones en su nombre. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, ya estamos de vuelta con nuestro hermano Nelson, que nos ha traído un interesante tema para que haga vida en cada uno de sus corazones, y cada uno de nosotros podamos también aprender más de lo que la doctrina de Dios quiere que nosotros hagamos y cuáles fueron sus inicios. Mi pregunta es muy parecida a la que hicimos en el estudio anterior con nuestro hermano Ariel, que también nos trajo un tema similar. Habiéndose establecido una doctrina que es de Dios desde el principio de los tiempos, ¿qué pasa con la humanidad, con el ser humano, que en tanto conoce las cosas de Dios, luego empieza a generar su propia doctrina? Porque no es que Dios le dé la posibilidad al ser humano de crear su propia doctrina. Él establece una doctrina por la cual todos los cristianos debemos regirnos. Sin embargo, el ser humano, de nuevo, piensa tal vez que puede hacer las cosas mejor que Dios, y establece su propia doctrina. ¿Qué pasa con el ser humano en ese sentido? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo podemos explicar a la teleaudiencia qué sucede? Bueno, ahí yo pienso que hay que ir sencillamente a ver cómo se produjo este fenómeno. Cuando el hombre, cuando el ser humano transgrede la voluntad de Dios, ahí hay un fenómeno. Esa fue una cosa producida por un elemento. Porque esta es una situación que hay que analizarla desde el punto de vista real que es, y es una cosa de lucha de carácter ideológico, espiritual. Entonces, como nosotros somos carne, tenemos al lado nuestro un mundo de carne, y Dios guía su espíritu en el sentido de lo correcto.
que desde luego somos hechos en carne y somos carne, pero su espíritu tiene que estar orientado a la parte buena. Y como nosotros tenemos digamos, un sentido de las cosas, ese sentido de las cosas malas está orientado por su propio gen, que es el gen del mal, que es el espíritu del mal. Esa contienda permanente, claro, que hay entre el bien y el mal. Y nosotros estamos sacudidos por eso. Digamos, por la voluntad de Dios, si nosotros conocemos la bondad de Dios como la hemos conocido gracias a su misericordia, podemos defendernos, pero lo cual no significa que estamos exentos de... Y siempre vamos a seguir teniéndolo. Nosotros, particularmente que conocemos la palabra de Dios, sufrimos más azote en ese sentido de tentaciones mundanas, carnales, que una persona normal. ¿Por qué razón? Porque él no se preocupa de lo bueno, no le interesa, sencillamente hace su vida, y en ese hacer de su propia vida, a veces hay personas que son mucho más sanas incluso de que el que está tratando de hacer lo bueno. Claro que sí. Así es la cosa. Entonces, a juicio mío, claro, en donde dice cuando se produjo el fenómeno, ¿no? Dice esta escrito: enemistad pondré entre ti y la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ahí ¿a quién se refiere? A la serpiente, que digamos que la forma de demostrarlo, pero era el ángel Lucifer, que no estaba de acuerdo con la voluntad del Padre que lo había creado, y entonces estaba dirigiéndolo hacia el camino de, no hagas tanto caso porque la cosa estaba también por este otro camino. Entonces eso es el fenómeno, que así lo veo yo. Y es hasta nuestros días esa contienda. Exactamente, ahí digamos que es el origen, y es hoy día, tal como le dice usted, permanece y va a seguir con la única diferencia, creo yo, de que ahora, claro, con el avance y todas las situaciones que han habido, también el ser humano ha tenido un desarrollo en su intelecto que le permite darse cuenta de forma más rápida entre una y otra cosa. Y además está, por supuesto, y no además, sino que por sobre todas las cosas está el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que fue la promesa que Él le entregó a sus hijos para que ellos tengan la capacidad de ir haciendo efectivamente lo correcto. Y quien no posee el Espíritu Santo de Dios, entonces se aparta de la verdadera doctrina. Exactamente, así es. Porque ese punto, exactamente, como usted lo dice, ese punto lo vamos a tocar en el próximo programa, ¿no? Lo dejamos como sinopsis. Sí. Para que la gente se interese mucho más todavía. Bien, así estamos llegando al final de este nuevo programa que le acompaña todos los sábados por la tarde, para que usted pueda conocer un poco más de la doctrina que Dios ha establecido desde el principio de los tiempos. Mi hermano Nelson tiene la posibilidad de despedirse de este día. Bueno, yo en primer lugar y en el nombre de mi Señor agradezco la gentileza suya de poder escuchar esta verdad, porque nosotros no hablamos nuestras posiciones personales, tratamos de darle a conocer a usted lo que Dios nos entrega a nosotros. Y este tema, tal como se señaló, tiene esa importancia que sabemos por dónde tenemos que empezar para poder autoanalizarnos si estamos bien o estamos mal, porque es una cosa interesante que va con respecto a nuestra propia vida y al futuro nuestro. Exactamente. Muy bien, entonces les dejamos cordialmente invitados para participar de los servicios religiosos todos los días sábados en Balmaceda 17 en San Rosendo, en sus horarios de 10:30 de la mañana y también a partir de las 16 horas, y así compartir también usted sus inquietudes y sus preguntas respecto a lo que cada sábado nosotros llevamos hasta sus hogares. Esperamos que tengan una muy buena semana y nos encontramos nuevamente el próximo sábado. Muchas gracias, muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora
próxima semana en el mismo horario.